A quienes tienen su propia definición de lo que es ser y vivir como verdaderos cristianos, el diablo no los molesta, ni se preocupa de ellos. Pero si somos y vivimos como define Efesios a los verdaderos cristianos, podemos estar seguros que el diablo nos atacará con toda la intención de destruir nuestra vida y reputación espiritual. Entonces, ¿de qué debemos cuidarnos? ¿De qué debemos preocuparnos? De lo mismo con lo que el diablo golpeó a la iglesia de Éfeso. Ellos dejaron su primer amor. La iglesia de Éfeso, al igual que las otras 6 a las que el Señor Jesucristo les escribió, en verdad existieron. Pero el Señor Jesucristo, además de escribirles directamente a ellas, también las usó como prototipo para que representaran el resto de las iglesias de toda la tierra y de todos los tiempos. Mira lo que dice Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. ¿Quién dice estas cosas? ¿Quién es el que está hablando? Este es el Hijo del Hombre. Este es el Señor Jesucristo escribiendo a su propia iglesia. Esto no es la simple opinión de alguien. Este es Cristo mismo escribiéndole a su iglesia. Y mira lo que les dice en el verso 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y perseverancia. Y de verdad que la iglesia de Éfeso tenía una historia fabulosa. Había puesto a toda una ciudad de cabeza y destrozaron el sistema religioso de aquella ciudad, uno de los sistemas religiosos más complejos de aquellos tiempos. Tuvieron por líderes a Pablo, Apolos y Timoteo. Perseveraban. Y mira que perseverar en Éfeso en aquel tiempo no era nada fácil. Éfeso era el centro de la adoración a Diana, una de las 7 maravillas del mundo. El templo era un desastre. Lo que allí se practicaba era un desastre. La moral de las personas en ese templo era peor que la de los animales. Me refiero al templo de Diana. Pero la predicación de Pablo había sido tan efectiva en aquella ciudad que los ídolos cayeron y nació la iglesia de Éfeso. Era una iglesia tremenda. Perseveraban en medio de una ciudad difícil, muy difícil. Pero no solo eso, sino que además la iglesia de Éfeso era una iglesia muy trabajadora y paciente. Pero no solo eso, sino que además la iglesia de Éfeso no toleraba el pecado, sino que lo enfrentaban y lidiaban con él, lo combatían. Debido al templo de Diana y a la presencia de los nicolaitas, los pecados de naturaleza inmoral habían infestado la ciudad y se infiltraban en la iglesia, pero la iglesia no lo toleraba, sino que los combatían. Y no solo eso, sino que además la iglesia de Éfeso había lidiado con los que decían ser apóstoles y no lo eran. Ellos habían lidiado y combatido con los falsos maestros. La iglesia de Éfeso tenía parámetros bíblicos, un estándar de fe, una teología, y el hombre era medido por todo eso. Eran doctrinalmente sólidos, combatían el pecado, trabajaban duro, eran una gran iglesia. Y por si fuera poco, en el versículo 3 Jesucristo les dice que Él sabe que lo hacían por amor de su nombre. Y escúchame, no hay un mejor motivo que hacerlo por amor del nombre de Cristo. Ellos incluso lo hacían por el motivo correcto. ¡Qué iglesia tan maravillosa!
Pero mira lo que Jesucristo les dijo en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es la iglesia en la que el amor murió. Actividad ortodoxa, fundamental, evangélica, pero sin amor, sin pasión. Se les había muerto aquel mismo ingrediente por el cual el Señor le había preguntado 3 veces a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Solo si respondes sí, podrás apacentar mis ovejas. ¿Por qué? Porque no puedes ser útil para Dios si no lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Éfeso, una de las mejores iglesias de todos los tiempos, y aún así, los ojos penetrantes de Jesucristo encontraron esta seria falla. Le habían entregado su corazón a la fría ortodoxia y al fundamentalismo y se les había endurecido. Se habían convertido en aquellos que simplemente llevan un muy bíblico ministerio, pero sin pasión. Ya no había ninguna pasión en ellos. Si en algún momento llegamos a la posición donde lo que hacemos es un movimiento ortodoxo y sin amor, podemos asegurar que el diablo ya tiene un pie adentro y no queremos ni saber lo que serán el resto de sus pasos, pero lo sabremos muy pronto. Cuando lleguemos a una posición donde la luna de miel se acabó y lo que hacemos ya no es por el incomprensible y maravilloso amor de Dios, estamos en serios problemas. Echemos un vistazo a nuestra propia vida. ¿Aún está en nosotros el entusiasmo por Cristo o ya se acabó? Describimos nuestra vida como alguien que dice, bueno, aún lo hago, aún soy, pero ya no tengo el mismo amor que solía tener. Si amamos cualquier cosa de este mundo más que a Jesucristo, ya perdimos nuestro primer amor. Si nos amamos más a nosotros mismos o a nuestra familia, nuestros lujos, al dinero, al éxito o a cualquier otra cosa, ya lo perdimos. Si la luna de miel en nuestra vida ya se acabó, como se acabó en Éfeso, estamos en verdaderos problemas. Si estamos sirviendo al Señor Jesucristo como un movimiento ortodoxo en vez de pasión y amor, estamos errando completamente. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos sentimos de esa manera? El verso 5 nos dice 3 cosas. Número 1, recuerda. En la mayoría de los casos la desviación ocurre por olvidar. Así que el Señor dice, recuerda. ¿Se te olvidó cómo solía ser? ¿Se te olvidó cómo era antes que el amor se te enfriara? Recuerda ese amor, ese gozo, esa pasión y ese fuego. Recuerda de dónde has caído, porque es una caída, ¿lo sabías? Perder el primer amor de Cristo es una caída, es caer. Recuerda ese amor, ese gozo, esa pasión y ese fuego. Número 2, arrepiéntete. Perder el primer amor es una caída de la que nos debemos arrepentir. Si nuestra respuesta cada vez que pensamos en Cristo no es un amor ferviente, hemos perdido nuestro primer amor y debemos arrepentirnos de esa caída. Y número 3, repítelo. Recuerda, arrepiéntete y repítelo. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Regresa a donde todo empezó. Acuérdate cómo solía ser y vuelve a ser así.
o a hacerlo así. Si tu servicio es un servicio frío y ortodoxo, vuelve a donde todo empezó. Regresa a doblar rodilla, regresa a la lectura de la Sagrada Escritura, vuelve a la comunión, vuelve a la oración, vuelve a compartir y alabar a Dios y quédate cerca del fuego. ¿Sabes lo que pasó en Éfeso? No lo hicieron, no se arrepintieron, no recordaron y no repitieron. Eso pasó en Éfeso. Y corrijo, no lo hicieron, no recordaron, no se arrepintieron y no repitieron. Y dice en el verso 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso murió, desapareció. Una gran, ortodoxa, monumental, histórica, trabajadora iglesia desapareció porque perdió su primer amor. Si somos y vivimos como define Efesios a los verdaderos cristianos, y si somos parte de una iglesia llena del Espíritu Santo, podemos estar seguros que el diablo nos atacará. Y una de las formas en que lo hará será desviándonos, distrayéndonos para que perdamos nuestro primer amor. Revisemos nuestra vida, nuestra propia vida, para ver si aún tenemos nuestro primer amor por Cristo. Si aún lo tenemos, mantengámoslo vivo. Pero si ya lo hemos perdido, debemos recordar, arrepentirnos y volver a las primeras obras. Si hacemos caso omiso a esto, nuestro final no será diferente del de la iglesia en Éfeso. Bueno, hoy hablamos de una iglesia que perdió su primer amor. Y en la próxima ocasión hablaremos de otra forma en la que el diablo ataca al verdadero cristiano y a la iglesia llena del Espíritu Santo. Te espero.